Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 7 de la mañana, 2 minutos. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy es lunes 9 de diciembre de 2024, una mañana llena de noticias, un fin de semana bastante movido, con mucha información, denuncias, escándalos. Vamos a analizar todo esto en instantes. Está con nosotros el doctor José Manuel Restrepo. Él es exministro en Colombia, una de las personas que más conoce de economía, que conoce muy bien el panorama nacional, que tiene unas visiones muy importantes y dignas de analizarlas y entenderlas. Pero antes, vamos a las 3 noticias más importantes del día. Hola, soy Luis Carlos Vélez y este es mi podcast. Bien, la primera noticia es muy importante. Es una noticia que tiene que ver con Nicolás Petro. Nicolás Petro se presenta hoy ante la justicia en el proceso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y es importante porque hoy se va a conocer si finalmente Nicolás Petro se va a decantar por una colaboración con la justicia y que ésta realmente surta efecto. El camino de su defensa es un camino complejo, ¿no? Porque ha estado viniendo y saliendo de lo que podría ser un acuerdo con la Fiscalía. Muchas fuentes nos dicen esta mañana que sí, que va a llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que sí, que lo va a arreglar, y sobre todo, pues algunos dicen, teniendo en cuenta que esta fiscal es una fiscal cercana a su familia, cercana a su padre, y otros dicen, no, va de frente y va a enfrentarse al juicio. Sin embargo, recuerde usted que la última vez que Nicolás Petro se vio en Barranquilla con las autoridades, se quedó sin abogado, supuestamente por peleas con él. Veamos. Las pruebas que se tengan. Si estuviéramos en solicitud probatoria, verbi gracia, el contexto sería distinto porque como un abogado que llega nuevo va a conocer a profundidad para saber qué prueba va a pedir, cuál va a excluir, pues, todo su derecho. Entonces, ponderando el equilibrio, deja constancia al juzgado que acepta la... Bien, ahora Nicolás Petro ya no pueden dilatar más, y eso es lo que estaban haciendo, sino que va a tener que definir hoy si va o no va con acuerdo a la Fiscalía. En los pueblos le dicen a esto mamar gallo. Le están mamando gallo a la justicia con todo esto de Nicolás Petro. Segunda noticia del día. La segunda noticia del día es, pongámoslo de esta manera, la polémica que hay entre Cosalud y el presidente Gustavo Petro y la administración de Gustavo Petro sobre una denuncia que hizo la Superintendencia de Salud. La Superintendencia de Salud ha señalado que Cosalud se habría apropiado unos 200.000 millones de pesos de dineros del país para la entidad para que proveyera salud, pero que la entidad hizo otras cosas con esos dineros. Eso fue lo que dijo la Superintendencia de Salud. Hay unas irregularidades que yo quiero que ustedes vean públicamente. En diciembre del año 2022 se suscribió un contrato de crédito entre el Banco GNB Sudamerix S.A. y la compañía Cosalud Inversa S.A., sociedad anónima. En ese contrato de crédito, Cosalud se registra como garante, es decir, la EPS con dineros públicos sirve como fiador de una empresa privada. Y hecho ya irregular. Posteriormente, en noviembre del 2024, el banco notificó el incumplimiento del crédito, activando las cláusulas de aceleración para recuperar la obligación, la cual ascendía a más de 221.000 millones de pesos, incluyendo el capital y los intereses. Como medida entonces, el banco anuncia la posibilidad de usar los recursos. Entonces, lo que el presidente dice es que Cosalud recibió 221.000 millones de pesos del erario público para atender a sus afiliados y que la plata se desapareció, ¿no? Y dice que el escándalo no ha salido más y que no se ha conocido más porque en la junta directiva y en la compañía existen nombres de presidentes y expresidentes y gente muy famosa y muy adinerada de Colombia, haciendo referencia a uno de los hermanos del presidente Andrés Pastrana. Pero bueno, la gente de Cosalud dice, no señor, no presidente, eso no es así. Discúlpenos, pero eso no es así. No prejuzgue y retráctese. Esto es lo que dicen. Transcurrido aproximadamente 2 años de haberse constituido la operación crediticia con el Banco GNB Sudamerix, esta entidad el pasado 12 de noviembre del 2024 oficia a Cosalud EPS
la notificación de incumplimiento del crédito y solicitud de notificación al fideicomitente. Entre las causales que adujo la entidad financiera se encuentra, abro comillas, se ha anunciado por parte del Gobierno Nacional y entes de control el inicio de investigaciones en contra de Covosalud, cierro comillas. Como consecuencia de lo anterior, bien, Cosalud dice que es su dinero y que lo que dice el presidente no es verdad. ¿Por qué estamos metidos en este escándalo? Cosalud dice que no se robaron 221 mil millones de pesos, es un dineral. Y el presidente los ataca vehementemente porque allá adentro hay personas cercanas al expresidente Pastrana. Miércoles, creo que hay unos escándalos más grandes en Colombia y esto parece el contraataque para esconder los escándalos que hay en el país. Que sean las autoridades las que nos digan. Tercera noticia. 7-8. La tercera noticia es esto divertidísimo de la ONU. Ahora la ONU, este comité de desaparición forzada de la ONU, la que nos contó sobre los 20.000 cuerpos que había en unas neveras, en unas bodegas en el aeropuerto El Dorado, dice, no, esto no es culpa mía. Esto fue alguien del gobierno de ustedes que nos dio información oficial. Y nosotros pues hicimos caso a esta información oficial, ¿no? Hablamos con la gente del gobierno y el gobierno nos dijo esto. Es más, ojo a esto. Un día antes de hacer el informe, dice la ONU, de presentar el informe, se lo consultamos al gobierno, se lo mostramos y las autoridades no dijeron absolutamente nada. Por, dicen ellos, la ONU, cortesía diplomática se lo avisamos al gobierno nacional. No hubo nada, no hubo solicitud de cambio, nadie dijo nada. Nuestra fuente es una fuente oficial, dice esta agencia de la ONU. Recordemos de qué estamos hablando. Y no hay registro real de los cuerpos. Cierro la cita. Como consecuencia, Colombia se encuentra con miles de cuerpos sin identificar en los suelos, subsuelos, pero también en bóvedas y en las llamas. La pregunta es, ¿quién fue la fuente de esta gente de la ONU? Lentamente parecieran que se le están viendo las orejas al burro. Ha hablado en las últimas horas el embajador de Colombia ante la ONU, obviamente nombrado por el presidente Gustavo Petro, el doctor Gustavo Gayón. El doctor Gustavo Gayón dice que el problema no está en los cuerpos desaparecidos, no radica en la localización de los cuerpos desaparecidos, sino que es que hay gente sin identificar. Más o menos como tratando de justificar el informe de la ONU. El asunto no es 6 cuerpos, sino que hay 25.000 restos de personas desaparecidas sin identificar. ¿Será que el señor embajador Gayón fue la fuente de la ONU? Y si fue la fuente, ¿bajo qué argumentos y qué documentos? Sería muy bueno que el señor Gayón también le contara al país si él fue o no fue la fuente. Y si fue la fuente, ¿bajo qué documentos? Porque esto que acaba de pasar, que ya todo el mundo lo negó, pues le golpea durísimo a Colombia. ¡Qué oso! 7-10. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com. Muy bien, vamos a la entrevista a esta hora. Nos comunicamos con el exministro de Crédito Público, Mincomercio, Industria, Turismo, el doctor José Manuel Restrepo. Doctor José Manuel, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo a usted y también gracias por invitarme a su programa Vélez en la Mañana. Qué grato estar aquí con usted por primera vez. Por primera vez, muchísimas gracias. Lo veo. ¿Dónde está? ¿En un aeropuerto? ¿Está corriendo? Sí, porque se supone que iba a llegar a Medellín, me devolvieron de Medellín a Bogotá, entonces estoy aquí escondidito en un pedacito del aeropuerto del Dorado. Muchísimas gracias por hacer esto por nosotros. Y esta es la típica cosa que pasa en Colombia. Por la mañana los aeropuertos no funcionan, están llenos, hay bruma, niebla y no permite que la gente aterrice. Quiero preguntarle, doctor José Manuel, salieron en las últimas horas los datos de inflación en Colombia, 5.2. ¿Cómo estamos en términos generales en números macros en el país?
Pues en números macros, digamos que las cifras de crecimiento económico están ligeramente mejorando. Las cifras de inflación pues tienen un desempeño que, como usted lo acaba de mostrar, es positivo en el sentido de que muy seguramente cerraremos este año cercano al 5%, de pronto incluso un poquito por debajo, lo cual significa que estamos cerca del límite máximo que establece el Banco de la República. Las cifras de desempleo han sido relativamente estables, es decir, no son muy positivas. El punto es que son cifras respecto del año anterior mejores, pero pues claramente no son cifras positivas en el sentido de que no son cifras sobresalientes. El crecimiento no es sobresaliente, la inflación sigue estando por fuera del rango de meta del Banco de la República, el empleo no ha venido mejorando y con un lunar gigantesco, el más importante de todos, que es las cifras fiscales. Es decir, el manejo de las finanzas públicas de verdad es hoy un problema muy delicado para la economía colombiana y es un problema que nos puede descarrilar si no lo administramos con prudencia, con cuidado y con mucho equilibrio. ¿Cuál es su visión, doctor José Manuel? Usted que ha estado en todas esas carteras y tiene el conocimiento interno de la operatividad de todo esto. ¿Cuál es el problema real que tiene la administración Gustavo Petro en el manejo de las finanzas públicas? ¿Dónde está el problema? Te lo puedo resumir de la siguiente manera. Ingresos que no se dieron, es decir, ingresos que no se cumplieron porque se habían estimado de una manera mucho más alta de lo que se dio como resultado. Ingresos que se metieron que claramente no se iban a conseguir, como arbitramiento de litigios. Ingresos también que definitivamente no responden a un buen desempeño del crecimiento de la economía y por lo tanto no son positivos. Y por el otro lado, y no menos importante, gastos excesivos. Gastos de funcionamiento que crecen entre 2023 y 2025 al 20% anual. ¿Qué empresa en Colombia crece hoy sus gastos de funcionamiento al 20% cuando la economía crece cerca del 1%? Eso pues ha llevado a que la economía entre en una situación muy difícil de caja. La caja se ha caído entre un 70 a un 80% respecto a días similares en los años inmediatamente anteriores. Un país que desafortunadamente ya hoy en día consigue crédito, pero más costoso. Eso eleva los costos de endeudamiento, tasa de cambio ligeramente más alta, sube el valor de la deuda y deja menos espacio para la inversión y para el gasto público. Pero yo lo resumiría en un exceso de gasto, de burocracia, de derroche y unos ingresos que no se cumplieron o porque se metieron mal o porque no se cumplió el recaudo de la reforma tributaria en 2022 porque se cayeron algunos de sus artículos o simplemente porque se sobreestimaron en el presupuesto de la nación. El punto es que el problema es que para el 2025 estamos repitiendo más o menos la misma dosis. Usted está oyendo de un decreto de presupuesto desfinanciado, luego de entrada pues vamos a arrancar en dificultades. Puede ser que esta ausencia de ingresos del gobierno nacional, aparte de todo el rollazo petrolero que todos conocemos muy bien, haya sido por lo que algunos economistas describen la curva de Laffer, es decir, que los países tienen un nivel óptimo de impuestos, de tasa impositiva. Pero cuando los países cobran más impuestos, no necesariamente significa más ingresos, sino que si cobran más impuestos, más allá de un punto, la gente, las empresas empiezan a perder dinero y por lo tanto no empiezan a tributar de la manera en que se calculaba lo iban a hacer. Puede haber algo de eso, Luis Carlos. Yo no niego que la tasa impositiva es una tasa alta en el país. Nosotros veníamos de una tasa impositiva que es de las más altas en los países de la OCDE en materia corporativa, pero en la última reforma tributaria se incluyeron además impuestos adicionales a los socios de las empresas y costos adicionales para las empresas. Incluso se eliminaron algunos beneficios para el sector productivo. Entonces, todo eso elevó la carga impositiva a las personas jurídicas. Algo similar sucedió con las personas naturales y evidentemente hay una carga muy difícil para muchos colombianos, pero simultáneamente también con esto, la inversión privada en Colombia no está reaccionando de manera positiva. Hoy tenemos la inversión en relación al PIB más baja en la historia del país desde que existe información estadística respecto de este dato. Entonces, cuando uno tiene un comportamiento tan mediocre o malo en materia de inversión privada, pues claramente no hay una fuente de crecimiento que esté prendida y sin esa fuente de crecimiento el recaudo tributario se cae. Es que Colombia, no se nos puede olvidar, el 80% de la inversión que hace un país como el nuestro depende del sector privado. Si la inversión privada no reacciona,
pues no va a haber recaudo posible. ¿Por qué está caída la inversión privada? El Fondo Monetario, cuando vino a Colombia al inicio de este año, dijo, hay dos razones. Una tercera parte de las razones, altas tasas de interés. Y eso se ha venido disminuyendo y seguramente mejorará. Pero dijo el Fondo Monetario, dos terceras partes, y lo dice en su documento, responden a incertidumbre política y social. Y yo digo, pues claramente hay un problema serio de incertidumbre política y social. Cuando uno envía estas reflexiones filosóficas que son muchas, pero digamos que uno puede acordarse de algunas reflexiones filosóficas, como por ejemplo relajar la regla fiscal. Reflexiones filosóficas como que en su momento los empresarios fueron los protagonistas de la inflación con sus altas utilidades durante la pandemia. Otra reflexión filosófica. Vamos a darle un crédito del Banco Central al gobierno nacional para pagarle a las víctimas. Otra reflexión filosófica que son preocupantes. Agréguele un poco de dogmatismo con decisiones alrededor del tema del petróleo, del gas, de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Agréguele también errores no forzados, como por ejemplo poner en entredicho las vigencias futuras, que son las que definen las APPs y las concesiones. Entonces, por donde se le vea, hay errores de esta naturaleza que generan incertidumbre política y social. Súmele las reformas, entre otros temas. Lo que estoy entendiendo entonces es que Colombia registra unos números mediocres de crecimiento ligeramente mejores a los del año pasado concedido, en términos de desempleo mediocres, ligeramente superiores a los del año pasado también, mejores, bien, pero lo que está pasando en Colombia es que nadie le está apostando al futuro, muy pocas personas le están apostando al futuro en términos de inversión y demás, sino que estamos haciendo lo justo para sobrevivir. ¿Esa es una descripción que se aplica a la realidad? Absolutamente precisa, y no solamente pasa en economía. Piense usted, el problema que vamos a tener desde el próximo año y los siguientes en materia de escasez de gas. Nadie está pensando en largo plazo en materia de extracción de gas. Lo que va a suceder con los servicios públicos. Nadie está pensando a largo plazo con esto. Lo que está sucediendo con Ecopetrol y con el sector petrolero. Nadie está pensando a largo plazo. Lo que está sucediendo en inseguridad. Nadie está pensando a largo plazo. Es decir, aquí hay una concentración en el hoy, en el mañana, en la hora siguiente, pero muy poca reflexión sobre el futuro del país. Y el futuro del país va a enfrentar desafíos gigantescos. ¿Cuál va a ser la gran fuente de crecimiento del país de largo plazo? ¿Cómo vamos a enfrentar la escasez de gas de los próximos 4 años? ¿Cómo vamos a lograr que Ecopetrol recupere el valor patrimonial que está perdido en casi un 50%? ¿Cómo vamos a lograr que Colombia sea un escenario donde haya seguridad física, donde haya confianza por parte de la gente, de los ciudadanos, de los empresarios? Entonces las reflexiones de largo plazo se quedaron en el vacío. Y la supuesta reflexión, también que era de largo plazo, de que vamos a acabar con la inequidad, de que los problemas sociales se van a atender, también se está desvirtuando. Porque usted, por ejemplo, ve lo que sucede hoy en el sector de educación. Entonces ve problemas incluso en materia de equidad. Yo creo firmemente que en este país definitivamente tenemos que estar urgentemente reflexionando sobre el largo plazo ya en este momento. Ahora, el problema de la reflexión sobre el largo plazo, y es que todos pensaríamos que sí, que doctor José Manuel, la gente está sintiendo todo lo que usted dice todo lo que estamos reportando todos los días, los escándalos de corrupción, los problemas económicos, el desastre, etcétera. Todos entenderíamos que lo estamos viviendo. Pero hay gente que dice, ojo, que tal vez la estrategia del gobierno de no ejecutar presupuesto a la altura que debería estar ejecutando es porque está haciendo caja para el próximo año y medio sacar esa plata y inundar el país de beneficios, de programas sociales, que va a hacer que la gente menos favorecida vote pensando en Gustavo Petro como la solución de todos esos problemas. ¿Esa es una realidad? ¿Ese es un riesgo, un peligro, algo que puede ocurrir? Yo, Luis Carlos, no vería eso. Creo que siempre ha existido esa circunstancia en el Estado en donde hay algunas fiducias que recogen parte del presupuesto nacional y que se termina ejecutando en los años siguientes porque los programas o proyectos necesitan vigencias de otros años. Pero como tal, yo sí veo que el gobierno tiene un problema muy serio en materia de caja. Y el problema serio en materia de caja es porque yo me monto en un puesto muy alto, con unos ingresos muy bajitos,
Y evidentemente la única posible reacción cuando uno se enfrenta a esa realidad es que toca controlar o congelar gasto o inversión pública. Y eso está llevando a que el gobierno ejecute también muy poco. Lo que puede haber en caja es lo que habría en cualquier gobierno normalmente a través del uso de fiducias. Lo que pasa es que el gobierno sí está en un problema serio de escasez de caja. Si tiene poca caja el gobierno, eh, la pregunta es, ¿va a poder pagar con su deuda? Porque el presidente ha empezado a hablar, lo ha tirado por aquí y por allá, algo que es extremadamente grave, y es el default, la cesación de pagos. Lo ha nombrado un par de veces, nos ha comparado incluso con Grecia. Y eso es el peor escenario económico de una nación. ¿Eso Pues es posible? podría ser posible porque de verdad estamos jugando en el límite. Yo no sé si usted se acuerda de un programa que se llamaba Mr. Magoo. Sí, Mr. claro. Magoo era un señor que tenía las gafas redonditas Sí, y no era muy bueno para manejar. sí, Y siempre manejaba como en el riesgo, en el límite. sí. Yo creo que somos como Mr. Magoo manejando en el límite del precipicio. Y la verdad, hoy salió un dato que me sorprendió negativamente, y es que el déficit proyectado para el cierre de este año va a ser del orden de 5.2 a 5.3%, es decir, un punto más del PIB Wow. de lo que se tenía previsto hasta este momento en el plan financiero. Eso significa navegar al límite, porque ahí sí estaríamos al límite de cumplir o eventualmente incumplir regla fiscal. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con el manejo. De pronto no ya este año saldremos adelante y no estaremos en riesgo de incumplir regla fiscal. Me preocupa más el próximo año y sobre todo por el tema fiscal, porque si nos montamos en un presupuesto de 523 billones, que claramente no vamos a ser capaces de administrar, porque no va a haber la fuente suficiente de recursos para semejante nivel de tren de gasto público, pues ahí sí entraremos en una situación muy complicada. No me gusta, además, para serle franco, que el presidente haga referencia a un default. Y no me gusta porque me parece que puede ser un mensaje anticipatorio de lo que eventualmente pueda llegar a suceder. No quiero interpretarlo de esa manera. Quiero interpretarlo como un error del presidente y que simplemente se le fueron las luces o la lengua al hablar de un default. Pero que el presidente ya 2 o 3 veces haya hablado explícitamente de un default es un muy mal mensaje. Y creo que las calificadoras de riesgo están preocupadas con ese mensaje también. Me asusta porque acabo de tener un déjà vu, doctor José Manuel, un déjà vu. A mí me encanta escuchar la radio argentina. La oigo hace años. Me encanta. Me siento escuchando radio argentina en la época de los Kirchner, cuando empezaba toda esta debacle económica a formarse como un huracán que uno ve al fondo en los mapas, que de pronto nos pega, de pronto, pero está el huracán y está viniendo. Y la apuesta ojalá es que no llegue algún día, pero me siento en esa Argentina de los Kirchner. ¿Usted se siente así también? Pues hay veces a mí me parece que cuando se empiezan a hablar de temas como por ejemplo ese del default, cuando se empieza a decir, sí, prestémosle desde el Banco Central una plática al gobierno para pagarle a las víctimas. ¿Para qué? Para crear dos déficits distintos, el déficit del banco y el déficit del gobierno. Me siento como entrando a la realidad argentina. Yo quisiera pensar que no es esa, sino que de pronto es la realidad de Colombia del 94 al 98, en donde con ese exceso de gasto público, pues la economía entra en una situación muy difícil, con inflación, altas tasas de interés y terminamos en la depresión o recesión del 99 y salimos adelante con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ojalá sea esa o una mejor, no terminemos en la situación de Argentina porque la situación de Argentina es absolutamente fatal para el manejo de las finanzas públicas y la economía de un país. Doctor José Manuel, déjeme preguntarle por lo político porque sé que usted está corriendo con el vuelo y nos está ayudando hoy y le agradecemos mucho que nos converse. Panorama político. Este es el panorama económico y el panorama económico afecta a lo político. ¿Usted cree que va a haber un cambio de visión en Colombia a la luz de los problemas económicos que estamos viendo? Yo creo que sí, que va a haber un cambio y que en democracia, digamos, pura y libre, yo creo que va a haber un cambio de tendencia. No necesariamente hacia la derecha pura o plena, sino de pronto un escenario de centro, centro izquierda o eventualmente de centro derecha. Yo creo que la gente va a buscar un escenario más calmado,
un escenario en donde no sigamos como en la peleadera entre unos y otros, un escenario de pragmatismo, un escenario, llamémoslo eh, como de respuesta real a las necesidades de la gente, Ujú. menos charlatanería y más resultados. Yo creo que la gente va a buscar eso, pero claramente ese escenario va a estar enmarcado por una serie de dificultades desde el punto de vista político. Por ejemplo, si la inseguridad se sigue agravando, la pregunta es, ¿va a ser posible realmente hacer campaña política en todo el territorio nacional? Mm. ¿O vamos a tener sitios vedados para el ejercicio de la campaña política? Esa es una pregunta válida, real. Y la otra pregunta es, en este escenario que sigue hacia adelante, ¿cuáles serían los liderazgos capaces de realmente llevar las banderas de cada uno de estos partidos? Es decir, ¿cuál, por ejemplo, puede ser el liderazgo que oriente el tema de la centro-izquierda o cuál es de la izquierda plena del presidente Petro? Esos liderazgos hoy no son claros y creo que la ciudadanía también está esperando pues esos mensajes de esos liderazgos. Entonces el escenario no lo veo tan claro hoy en día, pero claramente siento que sí debería haber en condiciones normales un cambio de tendencia. ¿Volverán los tecnócratas a Colombia? Es que después de este periodo donde hay tan pocos en el gobierno y hay mucho más activistas que gente que sepa cómo manejar el Estado, ¿podemos esperar que todo esto nos conduzca nuevamente a que vuelva gente que sepa manejar el Estado? Podrían volver si tuvieran una narrativa atractiva, que yo creo que hoy en día no tienen una narrativa atractiva. Hoy en día el ciudadano de a pie no le copia a la tecnocracia tradicional. El ciudadano de a pie todavía le copia a esa camorra, le copia esos mensajes de populismo, de polarización, desafortunadamente. Pero pues de pronto nos sorprende incluso el ciudadano colombiano, basado incluso en la experiencia de las elecciones territoriales, de decir, hombre, sí, es el momento de hacer una transición hacia algo más sensato, de hacer una transición a que no nos echen tantos discursos, que no echen tanto cuento, sino que realmente haya resultados, hacer el tránsito a las necesidades reales de la gente, a ver cómo vamos a hacer para educarnos, para que los hospitales funcionen, para que los medicamentos lleguen, Sí. para que las vías funcionen y estén operando adecuadamente. Menos charlatanería y más resultados. De pronto ese es el escenario, pero falta construir una narrativa cautivada. Doctor José Manuel, usted que fue ministro en un momento tan difícil y la oposición en su momento era Gustavo Petro y su gente. Hoy, a la luz de todo lo que está pasando, ¿usted cómo se siente? Dice, miércoles, me atacaban injustamente y mire, me atacaban por reformas tributarias y mire, me atacaban por precios de la gasolina y mire, me atacaban por la educación y mire, nos atacaban por todo esto y mire, y mire. ¿Cómo se siente usted al otro lado hoy? Pues, hombre, Luis Carlos, yo me siento bien en el sentido de que hice todo lo posible por dar una respuesta concreta y real a temas que efectivamente hoy en día existen. Por ejemplo, el hecho de que exista matrícula cero en educación superior en instituciones oficiales. Yo fui quien formulé esto en la ley de reforma tributaria del 2021. El gobierno después inventó otro proyecto de ley para hacer lo mismo, pero bueno, quien arrancó realmente fui yo. Me siento además satisfecho de haber demostrado que Colombia sí podía crecer más del 7% y lo hicimos durante 2 años. Me siento orgulloso también de haber logrado la segunda mejor reactivación de la economía colombiana según The Economist después del COVID. Me siento orgulloso de haber hecho la emisión de los primeros bonos verdes soberanos, de haber dejado el marco de referencia para la emisión de bonos sociales y ver que el gobierno expide los primeros bonos sociales. Me siento también satisfecho de haber creado un modelo como el incentivo al empleo o el subsidio a la nómina y que este gobierno le haya dado continuidad y que está generando casi más de 1 millón de empleos. Entonces, cuando uno cree que se ha venido haciendo la tarea adecuadamente y que con todo el rigor se actuó, con rigor técnico también, pues de verdad uno se siente satisfecho. Pero me siento muy preocupado con el futuro del país y con lo que este país tiene que seguir cosechando, porque siento la desesperanza. Hace unos días en Yarumal, la madre de un muchacho me dijo, mi hijo está desesperanzado porque no tiene empleo, porque no tiene acceso al financiamiento y solo tiene el gota a gota, porque no tiene acceso a la educación y porque estaba en ICETEX y perdió la posibilidad de educarse. Me preocupa esa desesperanza en el pueblo colombiano.
y hay que construir de nuevo la esperanza porque es lo único que nos saca adelante como nación. ¿Le gustaría ser partícipe? Porque mucha gente dice, uy, el doctor José Manuel es presidenciable, o fórmula vicepresidencial, o sería buenísimo que volviera al gobierno. ¿A usted le gustaría volver a una cosa de estas? Yo siempre soy convencido de que hay que trabajar por el bien común de la sociedad y creo que uno lo debe hacer desde donde esté. Mi principio en la vida ha sido el servicio. Estoy convencido de que quien no vino al mundo para servir no sirve para vivir. Y hoy lo hago desde la academia y genuinamente lo puedo hacer también en la construcción de ideas y de propuestas con aquellas personas que en mi opinión sean las más idóneas para ejercer ese cargo de dirección del país. Y hoy hago y propongo ideas y analizo propuestas que espero puedan ser o servirle al futuro del país. Entonces estoy en esa tarea como académico, haciendo propuestas y compartiéndolas con aquellas personas que creo que puedan tener la popularidad y el reconocimiento para eventualmente ser cabezas y jefes de Estado. Una última pregunta, doctor José Manuel. En todo este escándalo de la UNGRD, en este escándalo con el doctor Bonilla, las grabaciones, todo lo que pasa, el presidente Gustavo Petro dice, esto que está ocurriendo, en una defensa que más pareció un ataque, esto que está ocurriendo ha venido pasando siempre. Lo que pasa es que en este gobierno, ahí sí se les dio por castigarnos y ver y ponerle una lupa a esto de los cupos indicativos, etcétera. En Colombia se puede hacer política sin mermelada, sin comprar congresistas. Estoy absolutamente convencido que en Colombia se puede hacer política sana, política íntegra, política basada en el respeto incluso a que son pues ramas del poder público independientes, en donde evidentemente el Congreso de la República formula un presupuesto y el gobierno lo ejecuta, pero claramente se puede hacer sin necesidad de entregarle recursos absolutamente a nadie. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que tener la conciencia de que la sociedad está reclamando justamente ese sentido de integridad. Y ese sentido de integridad es un camino a través del cual un país como el nuestro pues no termina malgastando recursos que pueden ser significativos y que podrían estar perfectamente dedicados a la educación, a la salud, a la cultura, entre otros temas. Es el doctor José Manuel Restrepo, camino a Medellín, en el aeropuerto, nos atiende. Yo sé que estuvo volando esta mañana para poder sentarse en esa esquinita y conversarnos. Le agradezco mucho, le mando un abrazo enorme, gracias. Muchas gracias, Luis Carlos, y qué bueno estar aquí. Vélez en la mañana, felicitaciones. Me encanta tenerlo. Le mando un abrazo, exministro. Cuídese. Gracias. 7:34. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. Hay noticia de última hora esta mañana, alias Pichi, peligroso delincuente colombiano conocido como el Pablo Escobar Santanderiano, fue capturado esta madrugada en el sur del Valle de Aburrá, en Antioquia. Es información oficial la que nos llega a esta hora acá en nuestro programa. Está con nosotros a esta hora don Julio César Iglesias. Don Julio, ¿qué tal? Buenos días. Yo, Luis Carlos, ¿cómo anda? ¿Cómo va todo? Qué refrescante escuchar gente otra vez como don José Manuel Restrepo, ¿no? Sí, tremendo trabajo que está haciendo además en Antioquia, en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, ¿no? Y le deja a uno la expectativa o la idea de Colombia, si está creciendo un poquito, no tiene unos datos de desempleo bajos, pero la insostenibilidad del Estado como Estado cada vez se hace más evidente. Así es, Luis Carlos. Fíjese que ayer me puse por la mañana, domingo, de leer el periódico, me puse a leer El Tiempo. Sí. Y me encontré con 3 notas que me llamaron mucho la atención. Usted sabe que por estos días las firmas, las empresas están mirando qué va a pasar en el mundo económico en el año entrante. Sí. Las firmas de bolsa, los bancos, todo eso.
y pues casi nadie quiere dar una, nunca, ¿no? Eso es algo de todos los años, nadie quiere dar una perspectiva negativa porque el pesimismo no es bueno para nadie, ¿no? Sí. Ni para la empresa, ni para los gremios. Y me encontré con tres notas y con una nota y con dos columnas que me llamaron mucho la atención. Una de Vargas Lleras, donde le da durísimo a un gremio, a la Cámara Colombiana de la Infraestructura, por un asunto que yo he venido reflexionando, Luis Carlos, y es un optimismo un poco impostado. Las cosas no están tan bien, pero empujan la sensación de que el año entrante todo va a estar, digamos, volando en términos económicos, y Vargas Lleras dice, oiga, eso es pensar con el deseo. Aquí hay unas señales muy preocupantes. Lo mismo, fíjese una declaración de alguien muy relevante que es María Lorena Gutiérrez, la presidenta del Grupo Aval, que uno diría, oiga, estos son los que tienen más incentivos para decir el 2025 va a ser todo mejor, aquí vamos a recuperarnos, la economía se va a recuperar rápidamente, etcétera. Dice María Lorena, si el sector privado no empuja el carro, el gobierno no lo va a hacer y 2025 va a ser un año de mucha turbulencia. Y una columna de Sergio Clavijo, que es un economista de estos de Postín, ¿no? Ex codirector del Banco de la República, que va en la misma línea. Dice, ojo que veo a muchos gremios alineados con esa narrativa un poco ingenuamente optimista del petrismo sobre lo que va a ser 2025, y las cosas no pintan bien. Entonces me llamaron la atención esas tres notas, Luis Carlos, porque siempre es bueno moderar un poco la ingenuidad con realidad, ¿no? Con hechos duros. Yo no sé si sea ingenuidad, y leí con atención las tres columnas y creo que el doctor Germán Vargas Lleras está haciendo un gran análisis del país cada vez que habla del país, porque tiene mucha experiencia del mismo. Pero cuando leí la columna de Germán, del doctor Germán, me quedó la impresión de que es un llamado de atención a todos los empresarios, Julio, porque yo no sé si es ingenuidad o de alguna manera es un hagámonos pasito. Es un acuerdo tácito entre los que tienen mucha plata en Colombia y el Estado, ¿no? Obviamente los que tienen mucha plata y los grandes empresarios en Colombia tienen muchos intereses porque tienen miles de personas que están dentro de su nómina y que dependen de eso. E irse en una pelea de frente con el gobierno es una cosa que podría ser potencialmente catastrófica. Eso lo entiendo. Pero creo que no se puede pasar al otro lado. Es decir, en cuidar a estas personas, estos empleos, estas industrias, no se puede terminar dando la luz o la señal de que se está aplaudiendo al gobierno para que salga adelante. Hay que ser muy crítico con el gobierno, muy crítico con el gobierno, porque las empresas pueden cantar misa, ¿cierto?, en discursos, pero la realidad es que la inversión está caída. Entonces, si usted hace una cosa diferente a la que dice, ¿en qué estamos? Eso no es ingenuidad, eso, yo no sé si es hipocresía, pero no es coherente una cosa con la otra. De acuerdo, ¿no? Y le sumo, Luis Carlos, puede haber algo de lo que usted dice, pero es que además, imagínese que usted tiene un puesto de bolsa o una firma de inversiones y llegar a donde los clientes a presentarle un panorama sombrío, por ejemplo, o absolutamente sombrío, pues eso no vende, ¿no? Entonces hay que saber leer también lo que nos cuentan desde organismos que son muy valiosos, que tienen gran solvencia técnica, pero hay que saber leer también qué incentivos hay detrás, ¿no? Y Clavijo, fíjese en esa columna de Clavijo, Luis Carlos, que es codirector del Banco de la República, es director de ANIP durante muchos años. Me parece que él acierta en resaltar algo que es preocupante. El año pasado tuvimos crecimiento, o este año tuvimos crecimiento de 1.6, el año pasado de 0.6, y algunos están diciendo, no, como este año vamos creciendo hasta el tercer trimestre 1.6, ya estamos en la bonanza más tenaz, pero como si venimos de un crecimiento lánguido del 0.6, crecimiento de 1.6 no es para echar cohetes al aire, al contrario, es para preocuparnos. Y lo que usted menciona de la inversión está en este momento en 17% del PIB. Tampoco es para echar cohetes al aire. Con esos niveles de inversión, que es la semilla del crecimiento,
pues la dinámica de la economía en los años futuros no pinta muy bien. Y si uno se pone a comparar, Luis Carlos, con lo que está pasando en Argentina, comienza uno a ver la recuperación de una economía que venía muy de atrás, era un caballo que partió con mucha desventaja la economía argentina y que en un año ha tenido unos resultados tremendos. Hay un trino que sacó Daniel Lacalle, que es un economista español, que hace un resumen de lo que ha pasado en un año. Nadie creía que eso podía pasar en un año. La inflación mensual, por ejemplo, pasó de 25.5 a 2.7. La pobreza, que era el gran lunar que le habían sacado a la gestión de Milei en Argentina, ya comenzó a caer. La dejó el gobierno anterior en 55% prácticamente. Según el Observatorio de la Universidad Católica de Buenos Aires, ya está o va a cerrar este año en 41.7. El déficit pasaron de tener un déficit de 2.7 a un superávit de 1.7. Déficit fiscal, que es ahora nuestro gran problema, Luis Carlos. Entonces, sí se pueden hacer cosas, sí se puede mejorar sustancialmente las finanzas públicas y la situación de la economía, allá lo están demostrando, y no nos podemos conformar con la mediocridad que nos están vendiendo acá como grandes avances en materia económica. Sí, lo de Milei en un año. Es que es impresionante. Una vez un presidente de un gran conglomerado económico me dijo, Luis Carlos, uno tiende a desestimar la importancia de un buen gerente, pero los buenos gerentes sí pueden hacer cosas. Es decir, hay gerentes que te dicen, apenas llegan, oiga, se puede cortar los gastos en 30%. Esta obra que está varada hace un año la podemos hacer en 6 meses. O sea, hay gente que sí hace, ¿no? Y uno no se puede quedar en la mediocridad de, no se puede. No es que es muy difícil. No es que hay gente que lo logra y ahí está. No, y fíjese lo que pasó la semana antes, Luis Carlos, el dólar blue, que es el dólar, digamos, ilegal o paralelo, el que se negocia en la calle, cerró la brecha con el dólar oficial. Durante el gobierno kirchnerista, la diferencia era de casi 3 veces, 300% la tasa paralela a la tasa oficial, y eso habla de un nivel de confianza en Argentina, y allá sí se puede hablar de un 2025 esperanzador, brillante, con todos los ojos del mundo inversionista y financiero puestos en Argentina. A Colombia, desafortunadamente, y lo dicen las cifras de inversión, Luis Carlos, no nos está mirando nadie. Cuando tenemos, además, y eso es lo más triste, tenemos todo el potencial, porque es que si usted se pone a ver lo que está pasando a nivel geopolítico, es China en una confrontación que se va calentando cada vez más con Estados Unidos, una confrontación de bloques, y Estados Unidos no se puede dar el lujo de mantener gran parte de su aparato productivo en materia de proveedores en China. ¿Y a dónde va a ir esas oportunidades de inversión? Pues a América Latina, y están llegando a México, y están llegando, probablemente van a llegar a Argentina, pero no están llegando a Colombia porque no somos tierra fértil para la inversión. Es decir, nos está dejando el tren de la historia, y porque estamos atados pues a unos dogmas ideológicos del pasado, ¿no? Y eso es muy triste. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Hay gente que sí lo logra y que lo hace rápido. Don Julio, muchas gracias. Un abrazo enorme. Oiga, Luis Carlos, qué placer. Nos vemos. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao. Gracias. Gracias. 7:44. Bien, no me sorprende con la doctora Cristina Plazas. ¿Qué nos la sorprende hoy, doctora Cristina? Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, y a todos los que nos oyen. Hoy no me sorprende que en la plenaria de la Cámara el representante por San Andrés, Jorge Méndez, dejara una constancia muy fuerte debido a la molestia generada por la visita del presidente al archipiélago de San Andrés. Mire, Luis Carlos, los isleños esperaban la materialización de los compromisos asumidos desde el inicio del gobierno. Pero, como ya es costumbre en este gobierno del cambio, el discurso estuvo lleno de divagaciones en temas totalmente absurdos, poca coherencia y casi nada sobre lo que realmente importa. ¿Puede creerlo? Mire, habló durante 50 minutos, Luis Carlos, de asuntos completamente ajenos a las necesidades de la isla, dejando nuevamente en el aire las promesas que tanto anhelan ver cumplidas los habitantes del archipiélago. Miremos una parte de esto. Habló de Simón Bolívar, habló de Santander, habló del Ejército de Bolívar, habló del fusilamiento de José Prudencio Padilla,
que supuestamente, según palabras del presidente, fue por una novia que estaba peleando con Simón Bolívar, habló de la negra Tomasa, habló de la España fascista, habló de Franco, habló de la ignorancia del pueblo europeo, habló del petróleo y la muerte que este genera, habló del capitalismo y los huracanes que causa el capitalismo, en palabras del presidente, habló de la reconstrucción de Providencia, el supuesto clan del Golfo, habló de Palestina, habló de Mossad, habló de la periodista que es candidata, habló de la Biblia, habló de Marx, habló de las facultades de economía en Colombia que según el presidente no están enseñando para nada, habló de Malcolm X, de los negros de Estados Unidos, de la guerra civil de Estados Unidos. Luis Carlos, habló hasta de Maluma, puede creerlo que si le gustaba o no le gustaba la canción. El representante con toda la razón reclamó por los temas importantes que no se abordaron. Miren. No habló de la reconstrucción del aeropuerto, tanto que se le ha pedido, el aeropuerto de San Andrés da vergüenza y no habló de este tema, no hubo ningún tipo de compromiso. No habló de la integración del Caribe, no habló siquiera de la situación que están enfrentando los pescadores de las islas por los ataques que están sufriendo paulatinamente por parte de los pescadores y los invasores nicaragüenses. Entonces yo le pido, sí, señor presidente, colegas, que oficiemos a este gobierno, que trate la seriedad, que sea realmente responsable con el pueblo colombiano, especialmente con el departamento de Archipiélago que lo eligió. A mí no realmente, a los isleños no les interesa si a él le gustó la canción de Maluma o no. Necesitamos que realmente lleve soluciones reales a los problemas reales y que ellos se han comprometido en solucionar durante estos 2 años y medio y realmente sigo siendo el gobierno del bla, bla, bla. Gracias, presidente. Lo más irónico, Luis Carlos, es que Petro, quien ha sido el mayor crítico de las gestiones de los gobiernos anteriores, podría terminar siendo el presidente con menos obras realizadas en la isla si sigue por este camino. Conclusión, Luis Carlos, no me sorprende que en el gobierno de Petro sea puro ruido y nada de resultados. Les aconsejo ver la intervención completa. No me sorprende, el gobierno del bla, bla, bla. Excelente, doctora Cristina, excelente representante también. Lo dijo mejor que cualquiera en 15 segundos. Extraordinario, 7:48, noticia importante, lo veníamos hablando hace un instante con el doctor José Manuel Restrepo. Acaba de salir un artículo de Valor Analytic. Valor Analytic hace un gran trabajo. Citan a la calificadora de riesgo Fitch. Ha hablado Richard Francis de Fitch y dice... Está la calificadora de riesgo, dice que Colombia perdió parte de su credibilidad e incumplirá la regla fiscal. Colombia perdió parte de su credibilidad e incumplirá la regla fiscal. Dice Richard Francis de Fitch, el gobierno no va a cumplir la meta fiscal, va a estar cerca, pero no vamos a llegar. Prevemos ese riesgo y pensamos que también va a ser difícil el año que viene. Uy, parece que hubiera escuchado la entrevista con don José Manuel Restrepo hace algunos instantes. Acá me acaba de llegar el correo de Valor Analytic. Excelente trabajo el de Valor Analytic todos los días. 7:49, hablemos de mercados, inteligencia de mercados, con don Felipe Campos. Don Felipe, ¿qué tal? Buenos días. Hola Luis Carlos, un saludo a todos. Les voy a contar lo bueno, lo malo y lo feo del dato de inflación. Lo bueno, la inflación cayó del 5.41 al 5.20, esperábamos 5.15, pero el dato está bien, se espera que a final de año estemos más bien cerca de un 5.10 y las expectativas es que el primer semestre se acerque al 4, el Banco de la República dice que incluso puede llegar al 3.5 a final de año. Yo tengo mis dudas, pero el 4 creo que sí lo vamos a ver. También bueno, los alimentos que alguna vez crecieron al 30% están creciendo al 2%. Siguen subiendo los precios, pero cada vez de una forma más moderada. Lo malo, hay 3 componentes de la inflación: educación, servicios y alojamiento y comidas fuera del hogar, que están siendo el 70% de la inflación. Son rubros que están creciendo por encima del 5, muy por encima, están creciendo al 8 o al 10%. Hay que tener cuidado con las negociaciones de salario mínimo porque esos componentes pueden ser ligados a esto, algunos de ellos. Yo creo que son rezagados y que al final van a comenzar a bajar. Otra cosa mala, recuerden que la inflación en la región llegó al su piso en junio del 2023 y en marzo del 2024, primero Brasil y al final Chile, pero nos llevan más de un año en esta máquina del tiempo que está caminando Colombia y la inflación no volvió a caer en esa región. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que Colombia pueda llegar fácilmente al 4%, pero por motivos sobre todo la devaluación que se está viviendo en la región y en Colombia, comencemos a rebotar, lo cual sería absolutamente contraproducente para la idea que tiene el Banco de la República y todos de que pueda continuar bajando la tasa. ¿Y qué es lo feo de la inflación?
Pese a que la inflación está reduciéndose, durante los últimos 2 años los precios en Colombia han subido casi 10% por encima de los de la región. No solamente vamos tarde, sino que el choque como fue más pronunciado cuando uno compara un precio con otro precio directamente en la región. En Colombia en el neto hemos crecido más de 10%, o sea que la tarea de la inflación nos ha ido bastante mal en los últimos 2 años y eso ya no se quita. La inflación difícilmente se vuelve negativa, así que los precios difícilmente van a bajar. 7 de la mañana, 51 minutos. Excelente, Felipe Campos, con lo que usted tiene que tener en cuenta en su día económico. Estoy viendo muchos comentarios, 3.600 personas que nos están viendo en este momento en YouTube y en X. Yo quiero ver, porque en X nos deben estar viendo 3.000 personas más. O sea, son cerca de 7.000 personas las que nos están viendo en este momento en vivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Suscríbanse en el video, que eso nos ayuda. Muy bien, la videocolumna con el doctor Juan Alberto Londoño. Doctor Juan Alberto, buenos días. Presidente, desmovilícese. Desmovilice su actuar. Reconozca y agradezca que el Estado le ha dado todas las oportunidades. Tantas oportunidades que llegó a ser presidente de la República, ha sido alcalde de Bogotá, ha sido representante de la Cámara y ha sido senador. El Estado a usted le ha cumplido. No puede crear su discurso de odio diciendo que el Estado engaña, que el Estado traiciona, que el Estado asesina. No más, presidente. Usted no puede construir un discurso en torno a que todo el que piensa distinto a usted es enemigo, a que todo el que ha actuado anteriormente a usted actuó con dolo, cometió delitos, es paramilitar. Eso no es verdad, presidente. Este es un Estado donde se respetan las instituciones. Este es un Estado donde se respeta las leyes, donde se respeta la Constitución. No podemos seguir generando una división en el país que lo único que permite y lo único que logra es generar un ambiente de violencia y caos. No más, presidente. Desmovilícese. No continúe con ese discurso en el que hace una apología al M-19, cuando ese mismo M-19 hizo la paz y hoy lo tiene usted gobernando. Ese M-19 no existe, porque aquí solo hay un Estado y es el Estado colombiano, una bandera y es la bandera colombiana. Por favor, deje de generar violencia y odio. Por favor, deje de amenazar y poner en riesgo a los ciudadanos. Deje de atacar a los medios de comunicación, deje de atacar a la oposición. Deje de inventarse que le quieren hacer un golpe de Estado. Por favor, presidente, coja seriedad y desmovilícese. 7:54, la videocolumna del doctor Juan Alberto Londoño. 7:54. Yo sé que hay muchos de ustedes que están pendientes del fútbol, de lo que pasó en la jornada del fútbol colombiano. Nacional ganó, Millos perdió, Millos Tolima la final, y nadie mejor que el profe Carlos Antonio Vélez para hablarnos del tema. Profe, buenos días. Hola, buen día. Comenzamos con una final y terminamos con otra. Comenzamos la jornada de ayer con Millonarios Once Caldas y terminamos con Nacional Tolima. Y la culpa no la tiene ni Nacional ni Tolima. Empecemos por decir que yo no creo que haya 8 goles de diferencia entre Nacional y Santa Fe. En el primer 5-0, un accidente total por la expulsión y demás en contra de Santa Fe. Y ayer, me perdonan, una falta de actitud total. A Santa Fe le importaba más que no fuera a gozar el vecino de plaza que su propio placer. Y es muy triste, ¿no? Un equipo que durante todo el año fue el primero hasta ayer. Lo resignó todo para que no fuera feliz Millonarios. De pronto. Pobreza, ¿no? Mediocridad, ¿no? Y del otro lado, Millonarios se metió un tiro en el pie. Qué falta de jerarquía. Y definitivamente Falcao lo queremos todos, pero hay horas, momentos en los que hay que decir adiós y yo creo que le llegó la hora. No está para esta competencia. Y eso que estamos hablando de un fútbol mediocre como el nuestro. No tienen la culpa Nacional y Tolima que le ha faltado jerarquía a equipos como Millonarios y Once Caldas. Once Caldas mejoró en el segundo tiempo, pero regaló la primera parte.
y una decisión arbitral perversa le privó de una pena máxima cerrando el partido. Pero no queremos más víctimas. Esa lloradera cuando se pierde y cuando se gana, todo el mundo callado. Mejor dicho, el grupo A es limpio porque Millonarios no fue finalista. Y en el otro lado, Tolima es finalista porque el Once no quiso y ahora hay que echarle la culpa al árbitro, aunque la tenga. Hasta luego. 7 de la mañana, 56 minutos. El profe Carlos Antonio Vélez con su análisis de la jornada colombiana, la final del fútbol colombiano, Millos contra Tolima. 7:56. Bien, 7 de la mañana, 56 minutos. Gracias por todos sus mensajes. Estoy viendo mensajes de Claudia Echeverry, Vélez con B de verdad. Gloria dice adiós Falcao, todos jugando para él y ya es suficiente. La gente está brava con lo de Millonarios. María Aguirre dice vamos. Rubén Andrade dice buen punto, a ustedes dos felicitaciones. Patricia Forsten dice buena columna. Jejes Agueres dice soy Team Vélez. Darío Prieto dice buen análisis económico. Los estoy leyendo a todos y empiezan esos mensajes a moverse. Excelente programa, dice Jean. Se me está ocurriendo que deberíamos abrir un segmento en el que ustedes, los que hacen el programa, los televidentes, nos mandaran a mi cuenta en Twitter un video con una pregunta, ¿no? De lo que quieren saber sobre economía o política en Colombia, etcétera, y se las vamos a tratar de resolver, ¿no? Para que exista algo de interactividad. Una pregunta que ustedes me tengan a mí, ¿no? Me la mandan en video a mi cuenta en Twitter y yo se la respondo por acá por el programa. ¿Ya? Hagamos eso para que haya más interacción. También hay interacción en la parte de comunidad de nuestro programa de YouTube con encuestas que les hacemos, que me parecen interesantes poder ver las encuestas. Mañana les voy a mostrar los resultados de una encuesta que empezamos la semana pasada. Así que si usted tiene preguntas, mándenos las preguntas a mi cuenta de Twitter. Cualquier pregunta, se la vamos a responder. Y si usted quiere participar, participe en las encuestas que les ponemos en la parte de comunidad. Y recuerden también suscribirse al programa para que lo puedan ver todos los días a las 7 de la mañana. Muy bien. Nuestro editorial. Hombre, la noticia del día no es ninguna otra a nivel internacional que lo que está pasando con Bashar al-Assad, ¿no? Este era uno de los dictadores más terribles, más horribles del mundo. En Siria llevaba 13 años, poco más, y su país sumido en una guerra civil terrible. Bashar al-Assad en Siria recibió el gobierno de su padre, otro dictador tremendo, ¿no? Y estuvo mucho tiempo ahí. Cuando llegó Bashar al-Assad, la gente pensó, llegó más o menos cuando tenía 30 y tantos años. Cuando él sucedió a su padre, Hafez, la gente pensaba que llegaba un tecnócrata, que llegaba alguien inteligente. Él se graduó de la Escuela de Medicina de Damasco, estudió en Londres, ¿no? Entró a la Academia Militar. Su esposa, una persona que había trabajado en JP Morgan, Deutsche Bank. Su formación era mucho más occidentalizada, ¿no? Y cuando él llega al poder, de nuevo sucediendo a su padre, piensan que el país, que Siria, va hacia adelante, pero no, terminó siendo algo brutal, de una dictadura en sus peores términos, apoyado con armas y financiado con Irán en ese eje de poder que hay en Oriente Medio. Bien, después de que salieran las tropas de Irán la semana pasada, le retiraran su apoyo sospechosamente, llegaron los opositores, los rebeldes, y lo tumbaron este fin de semana. Así lo relató la televisión española. Estamos ahora en una de las zonas más céntricas de Damasco y esto que estáis escuchando es el sonido que se repite constantemente en las calles. Aquí estamos viendo gente que está disparando al aire, están las calles llenas de jóvenes armados en vehículos. Ellos se autodefinen como milicianos que han venido, dicen muchos de ellos, a celebrar la caída del régimen de Bashar al-Assad. En teoría estamos ahora en un toque de queda, nos habían dicho que no se podía salir a la...
Tremendo, tremendo el trabajo de la televisión española. Vayan a ver la televisión española, que está haciendo un trabajo extraordinario, como siempre. Derrocaron a un dictador terrible, sanguinario, ¿no? La pregunta que se hacen muchos es: ¿ahora qué? ¿Van a llegar estas milicias que dicen que son mucho más graves? ¿Va a llegar el Occidente? ¿Van a llegar los pensadores sirios? Lo que es verdad es que desde Europa, desde ayer, están llegando miles y miles de vehículos a Siria después de que derrocaran a Bashar al-Assad. Muy bien. El triunfo también lo celebra Estados Unidos. Esto fue lo que dijo el presidente Biden. What happened in the Middle East? After 13 years of civil war in Syria, more than half a century of brutal authoritarian rule by Bashar Assad and his father before him, rebel forces have forced Assad to resign his office and flee the country. We're not sure where he is, but there's word that he's in Moscow. At long last, the Assad regime has fallen. Dice el presidente Biden: 13 años del brutal y autoritario régimen de Bashar al-Assad ha terminado. Estados Unidos lo celebra. Estados Unidos lo celebra. Lo celebran los sirios que regresan al país. Claro, lo que pueda pasar es complejo, porque pues una nación que era manejada por un autócrata, por un dictador, ahora queda en manos de unos rebeldes. Por lo menos hay una esperanza al cambio. Pero wow, mientras todo el mundo lo celebra, nuestro presidente Gustavo Petro lo critica. Un trino larguísimo del mandatario. Nueva alianza con Trump. El país árabe se derechiza hacia el fundamentalismo, como Afganistán, como Irak, como Libia. Israel crecerá aún más, tomado por terreno sirio. Los palestinos, los kurdos estarán más solos. Quizás Irán, como en Irak, gane más la influencia chiita. En fin. El presidente Petro se mete en un tema, primero, que evidentemente desconoce. Él no es un académico, no es un histórico, no es un historiador, no es un analista de la política internacional, es a lo mucho un activista pro-palestino en esos términos, y lleva sus odios y sus intereses personales, que el discurso pro-palestino que él tiene es para que lo acerque a la ONU. Dicen algunos que no, él no soporta en el corazón que haya alguien con un mérito internacional más importante que él, como Juan Manuel Santos, que tiene un premio Nobel. Ya discutiremos o no ese premio Nobel. Y él se mete en el tema palestino a muerte, defiende el tema palestino a muerte, pero esa es su postura personal, y Colombia no tiene por qué estar metido en las diatribas sentimentalistas o en las posturas personales del presidente Gustavo Petro, que de nuevo va en contravía de todo lo que estamos viendo, en contravía de todo lo que estamos viendo. Mientras tanto, su hijo hoy tiene que presentarse a las autoridades en Barranquilla. Mientras tanto, su otro hijo está metido en el escándalo de Urrá. Mientras tanto, su ministro de Hacienda se cae. Mientras tanto, están las grabaciones y la presencia de Armando Benedetti. Es decir, en Colombia tenemos tantos rollos, tantos problemas, tantas cosas, y nuestro presidente sigue enfocado en un tema que no nos corresponde. Presidente, con todo el cariño y todo el respeto, aquí hay unos problemas enormes, presidente. Los colombianos hace rato están esperando que usted gobierne para ellos, no para usted ni sus intereses personales, ¿no? Usted dijo que no íbamos a tener corrupción. Usted criticaba a los hijos de otros presidentes. Usted criticaba a las familias de otros presidentes. Usted criticaba la inoperancia de otros gobiernos. Usted criticaba la economía de otras administraciones. Usted criticaba la violencia de otros regímenes. Presidente, realmente Colombia necesita un presidente. Hace rato. 8:05. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Dios los bendiga. Todo va a salir bien. Gracias. Chao.
Este podcast es una producción de Visimiria. Producción periodística, Lewis Acuña. Producción de audio, Luis Martínez. Música original, Miki de Narváez. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com.